Hola, soy Alex. Hoy voy a hablarte sobre las herramientas básicas de una carpintería, tanto herramientas manuales como herramientas eléctricas. Obviamente tomando en cuenta tu economía con lo que vas a empezar, o bien la región en donde vives o país donde vives, y qué herramientas puedes llegar a tener a tu alcance. Al final dejaremos la herramienta principal, cómo alimentarla y cómo lograr que ésta llegue a hacer que triunfes dentro del taller de carpintería. De las herramientas más básicas que puedes llegar a tener dentro del taller de carpintería es papel y pluma. Te recomiendo que siempre sobre el papel utilices pluma para evitar que los datos que pongas ahí se borren fácilmente. Herramienta sumamente básica es el lápiz. Yo te recomiendo que utilices lápices de punta dura. ¿Por qué razón? Por ejemplo, aquí en México manejamos este tipo de lápiz para dibujo. Yo manejo el 5H, que es el más duro. Esta tiza difícilmente se me acaba utilizándola sobre la madera, ni tampoco es fácil que se fracture. Una herramienta que es muy útil es el metro de carpintero, que es de madera, ya que al ser plano te puede ayudar a trabajar con mayor facilidad. Aunque no es indispensable, sí puede ayudarte mucho en tus trabajos. Y de las herramientas más básicas tenemos lo que es el flexómetro o cinta métrica. Esta debes de llevarla en la cintura, como si fuera tu teléfono celular, como si fueran las llaves de tu casa. Es una fuente de trabajo única. A donde quiera que vayas y se enteran que eres carpintero, te pueden decir, oye, ¿me puedes hacer una cotización sobre esto o aquello? Tu cinta métrica no siempre todo el mundo tiene cintas métricas. Por eso es por lo que te recomiendo llevarla en la cintura. Papel, pluma, lápiz, cualquier cosa puedes conseguir. Cinta métrica, no. Siempre a la cintura. También tenemos otra de las herramientas que es básica, que es el cepillo de carpintero. Esto nos va a servir para cantear la madera, ya que todo tipo de trabajo tiene que empezar por una línea recta. Hay diferentes tamaños, de los cuales hablaremos más adelante, tanto para cepillar como para detallado, que son cepillos un poco más pequeños. De hecho, sumamente pequeños pueden llegar a ser, pero sirven mucho para detallar ciertos trabajos. Ahora bien, al adquirir un cepillo de carpintero, hay ciertas cosas que tienes que observar. Primero, que tenga una marca, su número de tamaño y que esta ruedita sea de bronce. También te llegarás a dar cuenta que si tú te vas a dedicar al 100% a la carpintería, tener que cantear 50 tablas con un cepillo va a ser sumamente cansado. Tenemos que ver otro tipo de formas de cantear más rápidas y más sencillas. Si te dedicas a esto como un hobby, es bueno utilizar el cepillo. Es muy divertido y muy relajante. Una de las herramientas imprescindibles dentro de un taller de carpintería son las escuadras. Aún estas que son de plástico que encuentras en cualquier papelería. Tanto las escuadras como los transbordadores pueden llegar a servirte, aunque obviamente es mucho mejor trabajar con herramienta profesional. Esta te da 90 grados y te da 45 grados. Si no has adquirido todavía una escuadra, yo te recomendaría que manejaras lo que es la escuadra universal. Por ejemplo, esta que es universal puede trabajar con ángulos de diferente forma, por eso se le llama universal. Trae un transbordador integrado. Además de que esta escuadra tiene la particularidad de que puedes manejarla centímetro a centímetro, y en la parte de aquí arriba te darás cuenta que hay un pequeño hueco que te puede servir como gramil, así ahorrándote a comprar más herramienta de la que necesitas para iniciar. Una de las escuadras que no debe de hacer falta en tu taller es esta escuadra. Es 24 por 16, es lo suficientemente grande como para que puedas escuadrar hojas grandes, o por ejemplo una puerta, o por ejemplo también cajones o cajas grandes para una cocina integral. Es sumamente necesaria esta escuadra. Y por último tenemos la escuadra falsa deslizante. Esta pocas veces la vas a tener que llegar a utilizar, pero cuando la llegas a ocupar es muy útil. Cuando hay paredes que los ángulos no te dan como debe de ser, esta te puede ayudar en ángulos sumamente difíciles que no puedes calcular con una escuadra normal. Otras de las herramientas imprescindibles dentro de un taller vienen siendo
El martillo, es bueno que tengas un martillo ligero para clavo chico y un martillo semi pesado, un martillo mediano para un clavo un poquito más grande. Obviamente con el juego de martillos debes de tener punzones, un punzón de punta muy fina para clavo pequeño y un punzón de una punta más gruesa para clavo más grande. El sacaclavos es muy importante, no es necesario que sea ni muy grande ni muy pequeño. Aprenderemos a usarlo en el transcurso del tiempo para evitar que marques tu madera. Otra herramienta que es muy importante tener son juegos de desarmadores, principalmente uno plano y otro con cabeza de cruz llamado Phillips, así se llaman este tipo de puntas. Aquí tenemos también esta herramienta a la que le llamamos escofina. Por un lado es plana, por el otro lado es curva, a la que le llamamos media caña. Si ustedes observan, tiene un diente bastante grueso para desbastar la madera. Nunca se les ocurra utilizar la contrametal porque la dañarían por completo. Otra de las herramientas que es también muy necesaria es el formón. Yo te recomiendo que manejemos un formón de 3/4, ya que con este podemos hacer bastante espacio sin necesidad de uno muy grande. Y sí, uno pequeño, más o menos de 1/4, por si se necesitaran hacer pequeñas cajas para espiga. Obviamente con los formones es muy necesario que tengas un marrito de madera como este o un marro más grande, pero que sea de madera. Yo por ejemplo a este le puse corcho para ablandar más el golpe sobre mi formón, evitando que se dañe rápidamente el filo. Otra de las herramientas que es sumamente importante es esta, que todo el mundo conoce, se llama serrucho. Es muy importante un serrucho largo, flexible, para que en un momento dado podamos cortar de lado a lado la madera. Y también es importante tener un pequeño serrotito, sea así de chico, un poquito más grande, no importa, para todo lo que son cortes en ángulo. Ahora bien, fuera de lo que son las herramientas de mano, vamos a tener que también utilizar trenzas. Está la prensa en C o prensa de gato, que es lenta, pero aprieta sumamente fuerte. O la prensa que le llaman prensa F o prensa rápida, que en un momento dado no aprieta tan fuerte, pero es muy rápida para trabajar. También en cuestión de prensas tenemos aquí lo que es la pinza. Esta podemos utilizarla en muchos tipos de trabajos. Hay prensas grandes como esta, hay medianas y hay pequeñas. También tenemos lo que es la prensa de sargento. Esta es tubular, es muy práctica, además de que pueden ser tubos cortos o bien puedes utilizarla con tubos lo suficientemente largos para muebles grandes. Otra de las herramientas que son sumamente importantes y básicas para tu taller son las máscaras para protección. Esta es una máscara para lo que son gases, es decir, cuando tú tengas que trabajar ya con pistola para laquear, sí es importante que tengas una de estas. Ahora bien, esta también es sumamente importante, es mucho más importante que ninguna otra. ¿Por qué? Porque si tú lijas con máquina, el polvo se va a levantar. Ese polvo al respirarlo te va a hacer mucho daño. Y por favor no seas de los que apagan la lijadora e inmediatamente se quitan la máscara. Las partículas más pequeñas del polvo son las que se quedan en el medio ambiente y son las que van a dañar realmente tu salud. Otra de las herramientas muy importantes que debes de tener en cuenta son lentes de protección para tus ojos. Estos principalmente debes de utilizarlo en cosas como el taladro de banco, cosas que pueden provocar astillas muy pequeñas que pueden llegar a tus ojos. Ahora bien, para lo que es la sierra de banco, para lo que es el router en trompo, para lo que es una lijadora de banda boca arriba, es más importante que utilices este tipo de careta, ya que son herramientas que tienden a patear los trabajos y aventarlos contra uno mismo. Esto te lo digo por experiencia, ya que alguna vez tuve un accidente en la sierra, tenía mis lentes, mi máscara, aventó una pequeña partícula y pasó rozando sobre mi mejilla. Si yo hubiera tenido en ese momento la careta, me hubiera evitado un susto y aparte de un morete. En cuestión de herramientas eléctricas, lo primero que vas a necesitar es un taladro. Puede ser económico, puede ser industrial. Yo te recomiendo más lo que es el industrial,
pero siempre trata de adquirirlo con esta parte de aquí en 43 milímetros, ¿sí? Porque tanto este taladro económico como este otro que es industrial utiliza el mismo cuello. Aquí en el taller vamos a hacer diferentes herramientas con las que vamos a ocupar ese tipo de cuello, y cuando tengas que sustituir herramientas, esas herramientas que tú hiciste en el taller sigan funcionando con nuevos aparatos. Lo que sí, un consejo, en cuestión de taladros, no trates de comprarte para iniciar un taladro de batería. Sí es un lujo, definitivamente, trabaja sin alambres, trabaja muy a gusto con él, pero la situación es que tiene menos poder que uno eléctrico, y segundo, puede llegar a resultar más caro para ti. Por eso dije, es un lujo, te lo vas a llegar a dar en su momento, ya que puedas manejar diferentes tipos de herramientas que son más importantes todavía que un taladro de ese tipo. La segunda herramienta eléctrica que es sumamente importante y con la que vas a tener que trabajar muchos años es la sierra circular. La sierra circular tiene la particularidad de que, así como la ves, podemos utilizarla como sierra de banco o como ingletadora. Ya verás con el paso del tiempo el tipo de plantillas que te voy a enseñar para que puedas explotar esta herramienta al 100% sin tener que invertir todavía más dinero. Ahora bien, si dentro de tu economía tienes la posibilidad de comprar una sierra de banco, puedes comprar una sierra de banco industrial que sea de 1800 watts, que son más o menos 2,5 caballos de fuerza. Estas son las que ya están construidas. Y si la quieres construir tú, puedes manejarla entre 2 y 3 caballos de fuerza. Esa te ayudará a cortar en perfectas condiciones madera blanda y madera dura. Ahora bien, si quieres mucho poder, puedes manejarla hasta 5 caballos de fuerza, pero con electricidad de 220. Esta no te va a fallar definitivamente cuando quieras trabajar lo que es madera dura, pero sí, el costo de un motor de esos es bastante elevado. Ahora bien, ya teniendo lo que es el taladro y la sierra, ya tienes bastantes elementos para poder trabajar en perfectas condiciones. Las siguientes herramientas eléctricas que pueden disputarse el tercer lugar para necesidad dentro del taller son lo que es el router, el cual te aconsejo que lo compres con boquilla de media. Así podrás manejar mucho tipo de navajas, tanto con cabezal de media como con cabezal de 1/4. Y la siguiente herramienta que se puede disputar por necesidad es la lijadora, que puede ser la cuadrada, como esta, que es la orbital, o la roto-orbital, que es redonda y que te va a ayudar mucho a trabajar en los lijados. Si no tuvieras la posibilidad de adquirir todavía una lijadora, yo te voy a enseñar aquí cómo hacer el lijado, las reglas que debes de llevar para que puedas hacerlo a mano y te ahorres por un tiempo la compra de una lijadora. Una recomendación muy especial que sí te voy a hacer. Este fue un consejo que a mí me dieron cuando inicié. Adquirir herramienta económica, entre comillas, no es muy bueno que digamos. Es mejor que trabajes con herramientas industriales de marca. Puede ser Bosch, puede ser Dewalt, puede ser Makita. En algunos lugares hay Porter Cable o Metabo o Milwaukee. Todo ese tipo de herramientas te garantizan una vida prolongada de la herramienta. Esa sí es económica, aunque aparentemente sea más cara. ¿Por qué razón? Tú compras una herramienta de 300 pesos que te va a durar 6-8 meses, o prefieres comprarte una de 1500 pesos que te puede llegar a durar 5, 10 o 15 años, dependiendo del cuidado que tú le des. Una de las herramientas imprescindibles para el taller de carpintería es tu mesa o banco de trabajo. Es necesario que la construyas tú mismo. En primer lugar, te vas a sentir orgulloso de ese trabajo. En segundo lugar, lo vas a poder hacer a las medidas que tú realmente necesites. Si eres una persona muy bajita o muy alta, no puedes trabajar en forma incómoda. Tu mesa de trabajo debe de dejar que pongas tus manos y las descanses sin tener que subirlas o bajarlas demasiado. Y hemos llegado casi al final de nuestro video, pero no nos podemos ir sin antes hablar de la herramienta más valiosa que podemos llegar a tener. Esa herramienta está aquí, una mente abierta. Las mentes abiertas son aquellas que cambiaron el barbecue por el taladro, cambiaron el serrucho por la sierra y cambiaron una múltiple cantidad de herramientas por el router. Una mente abierta es la que tú necesitas, porque puedes invertir muchísimo dinero en herramientas y no te van a servir de nada si esta no tiene la función necesaria.
¿Cómo alimentarla? Es muy sencillo. Lee, ve videos, tutoriales, vea cursos, utiliza herramientas sencillas como esta, revistas de decoración, ve los muebles que hay en ellas y pregúntate, ¿cómo lo fabricaría yo? Y si no te gusta algún mueble, di qué es lo que no te gusta, cómo lo cambiarías, qué colores le pondrías. Alimenta tu mente. Recuerda que todos los centavitos que puedas meterle en esta alcancía te los va a devolver en monedas de oro. Esperando que el presente video haya sido útil para ti, por favor no olvides poner tus comentarios. Para mí son muy importantes. No olvides regalarme un like, suscribirte y tocar la campanita. Y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.